Esta noche en Estados Unidos, casi 96 millones de personas viven al borde del abismo. Un gasto inesperado las separa de la catástrofe. Y para cientos de miles, esa catástrofe ya ha ocurrido. No están en albergues, están en casas rodantes, estacionadas detrás de centros comerciales, alineadas a lo largo de carreteras industriales, escondidas bajo autopistas. Hogares sobre ruedas que ya no se mueven. El mercado se desplomó. Las reparaciones cuestan más que el alquiler. Las ciudades las están remolcando por miles, porque esto no se trata solo de vivienda, sino de políticas públicas. Y una vez que veas cómo Estados Unidos construyó esta trampa, nunca volverás a ver el concepto de hogar de la misma manera. El abismo de la asequibilidad entre 2015 y 2025, la fórmula económica que antes sustentaba la vida estadounidense, dejó de funcionar. El ingreso medio de un hogar estadounidense es de $74,580 anuales, lo que equivale a unos $4,750 mensuales después de impuestos. Mientras tanto, el alquiler medio de un apartamento de 2 habitaciones ronda los $1,987, más $150 de servicios públicos. Casi el 45% del salario neto se destina a la vivienda antes incluso de considerar la alimentación, el transporte o la atención médica. La antigua norma que limitaba el gasto en vivienda al 30% de los ingresos ha quedado obsoleta. Cuando el alquiler absorbe casi la mitad de los ingresos familiares, la supervivencia se convierte en un cálculo de sacrificios. Comida, medicamentos, seguro del coche, luz. No hay margen de maniobra, ni red de seguridad, solo la certeza de que algo fallará. Esto no es pobreza convencional, es precariedad financiera. Aproximadamente 96 millones de estadounidenses viven al borde del colapso. Trabajan, pagan impuestos y hacen todo correctamente, pero las cuentas ya no les salen. Durante la pandemia, las autocaravanas se convirtieron en viviendas de emergencia. Con el aumento vertiginoso de los alquileres y la expansión del teletrabajo, las ventas de autocaravanas se dispararon hasta alcanzar las 618,000 unidades en 2021, la cifra más alta en 4 décadas. La gente no compraba para ocio, compraba para sobrevivir. Financiar una caravana usada por $250 al mes parecía mucho más factible que reunir miles para la entrada de un apartamento. Pero a mediados de 2023, el mercado de las casas rodantes colapsó. Los precios se desplomaron. Las casas rodantes, que antes se vendían por $24,000, ahora valían apenas $7,000, y las autocaravanas, que costaban $50,000, se vendían por solo $15,000. Los propietarios ahora deben más del doble del valor de sus casas rodantes. Refinanciar es imposible. Vender significa una pérdida catastrófica. El resultado son deudas sobre ruedas, casas rodantes que no van a ninguna parte. Las recuperaciones de vehículos se dispararon, con más de 45,000 vehículos de la marca RVE confiscados en 2024. Los vendedores los subastan a bajo precio, los reparan y los revenden al siguiente comprador desesperado. Es un círculo vicioso de supervivencia y desesperación que se retroalimenta. Hoy en día, entre 350,000 y 400,000 estadounidenses viven en casas precarias, una cifra superior a la población total sin hogar del condado de Los Ángeles. Este número crece más rápidamente que cualquier otra forma de sinhogarismo, impulsado por el estancamiento salarial, el aumento desmesurado del precio de la vivienda y la implacable presión económica. Cada mes, más personas pasan de una estabilidad precaria a esta zona gris, con vivienda, pero sin seguridad. Comprender estas cifras no es un contexto opcional, es la base de todo lo que sigue, porque lo que están a punto de ver no es una historia sobre personas que toman malas decisiones o que no planifican adecuadamente. Es una historia sobre lo que sucede cuando las matemáticas básicas de la supervivencia dejan de funcionar para un tercio del país, y la única opción que queda es una autocaravana usada que se está cayendo a pedazos mientras el dueño aún debe $15,000. Ahí es donde reside esta crisis. Ahí es donde está creciendo. Y por eso está a punto de empeorar exponencialmente antes de que alguien con poder decida mejorarla. No se trata de malas decisiones. Se trata de un sistema cuyas matemáticas ya no funcionan, donde la última vivienda asequible es una autocaravana usada que se está desmoronando más rápido de lo que su dueño puede pagarla. El refugio rodante. Recorre cualquier ciudad estadounidense al amanecer y si sabes qué buscar, los verás. No son tiendas de campaña bajo puentes ni personas acurrucadas en coches, sino vehículos recreativos, caravanas de 8 metros con gotas de condensación, autocaravanas de 12 metros y medio, remendadas con cinta adhesiva, furgonetas con paneles solares atornillados al techo y cortinas opacas bien cerradas. Algunas llevan meses inmóviles, apoyadas sobre patas estabilizadoras, con el motor en silencio pero las luces parpadeando.
Ninguna está abandonada. Todas albergan a personas que hacen lo posible por mantener una cierta normalidad dentro de máquinas construidas para las vacaciones, no para la supervivencia. Las personas que viven en estos vehículos desafían el estereotipo de la falta de vivienda. Casi la mitad trabaja, fichando en almacenes, supermercados y haciendo repartos. Muchos son jubilados cuyos cheques mensuales de la Seguridad Social, unos $1,900, antes les permitían alquilar un apartamento, pero ahora apenas les alcanzan para comprar comida. Otros son veteranos discapacitados que esperan indefinidamente ayuda, o trabajadores independientes que creían que el teletrabajo les daría libertad, pero se encuentran atrapados en un constante ir y venir. Algunos son familias que huyeron de desastres, o padres con varios trabajos que aún así no logran ahorrar lo suficiente para los depósitos y la verificación de ingresos que exigen los caseros. Entre esta creciente población se encuentran familias con hijos, que representan casi un tercio de todos los habitantes de viviendas precarias. Esto significa que más de 120,000 niños estadounidenses hacen sus tareas en mesas plegables, usan baños químicos y explican a sus compañeros por qué no pueden invitar a nadie a casa. Sus padres no son irresponsables, trabajan, ahorran y se esfuerzan, pero las matemáticas de la vivienda moderna los han excluido completamente del sistema. La geografía de esta crisis dibuja un mapa de presión económica. Desde Seattle hasta Eugene, pasando por Portland, las zonas industriales y los solares vacíos se han llenado de autocaravanas. El Valle Central de California, donde los trabajos agrícolas y de servicios pagan $16 la hora, mientras que los apartamentos se alquilan por $1,800, se ha convertido en un corredor de hogares móviles que se extiende desde Redding hasta Bakersfield. En la región del Cinturón del Sol, en Phoenix, Las Vegas y Albuquerque, miles más pueblan las calles donde los inviernos son lo suficientemente tolerables como para que vivir en un vehículo sea posible. En el oeste montañoso, ciudades como Denver, Boise y Salt Lake City están saturadas, ya que el crecimiento supera con creces la construcción, mientras que incluso algunas zonas de los Apalaches experimentan una afluencia de vehículos todoterreno usados, pues los trabajadores despedidos buscan refugio sobre ruedas. Lo que une a estos lugares es una cruel aritmética. La gente gana lo justo para no poder recibir ayuda, pero no lo suficiente para comprar una vivienda. Cuando un alquiler exige $9,000 por adelantado y un ingreso mensual verificable de $700-200 y tu sueldo es de $500-400, el alquiler con opción a compra deja de ser una alternativa y se convierte en la única opción restante. Pero vivir en un vehículo sin infraestructura legal conlleva costos ocultos. El seguro para quienes residen permanentemente en una autocaravana puede costar miles de dólares al año. Las tasas de matriculación, el propano, el combustible para el generador, la eliminación de residuos y el mantenimiento constante suman cientos de dólares más cada mes. Mantener a una familia caliente, alimentada y con las comodidades necesarias dentro de un vehículo diseñado para fines de semana puede costar entre $800 y $1,500 mensuales, apenas menos que un apartamento que ya está fuera de su alcance. Y a diferencia de un apartamento, no hay permanencia, ni dirección postal, ni garantía de que no te remolquen el vehículo o te multen por la mañana. Una sola avería mecánica puede acabar con todo. Hoy, aproximadamente 400,000 estadounidenses viven así, trabajadores en vehículos precarios, estacionados al límite de la legalidad, intentando ahorrar lo suficiente para reinsertarse en un mercado inmobiliario que ya no los quiere. No son personas sin hogar en el sentido tradicional. Tienen techo, paredes y cerraduras, pero no tienen un lugar donde vivir dentro del marco legal, ni infraestructura que los apoye, ni una salida realista que no requiera un dinero que jamás tendrán. Es aquí donde la lucha individual se convierte en un fracaso sistémico cuando la única vivienda asequible que queda tiene ruedas, cuando la supervivencia misma se vuelve ilegal y cuando el simple acto de permanecer quieto cuesta más de lo que nadie puede pagar. El colapso de la supervivencia. Así es como Estados Unidos toma a los trabajadores que intentan sobrevivir y destruye sistemáticamente su último refugio. Esto sucede a través de 5 fallos interconectados que se potencian mutuamente con precisión matemática. Comprender esta cascada es esencial, porque revela que la situación de sinhogarismo en zonas rurales no es una condición estable que las personas puedan mantener indefinidamente. Es una plataforma temporal que colapsa de forma predecible, empujando a las personas a la indigencia y causándoles el mayor daño financiero y psicológico posible. La brecha de ingresos fue lo primero que impactó y creó las condiciones para todo lo demás. Consideremos el ingreso medio familiar de $74,580. Eso equivale a $6,215 mensuales antes de impuestos. Después de todas las deducciones,
El ingreso neto es de aproximadamente $4,750. El alquiler medio de $1,987, más $150 de servicios, da un total de $2,137 para vivienda. Eso deja $2,613. Ahora hay que añadir el transporte. La cuota del coche ronda los $450. El seguro cuesta $180. La gasolina, $200. Eso suma $830. Quedan $1,783. La factura del teléfono es de $80. La comida para una familia de 3 cuesta un mínimo de $600 al mes. Ahora quedan $1,103 para gastos médicos, ropa, deudas, ahorros y cualquier imprevisto. No hay margen de error, no hay margen para sorpresas. Una factura médica, una reparación del coche, una reducción de jornada y las cuentas se desmoronan. Cuando llega el momento crítico y te enfrentas al desahucio, la apuesta de la caravana se convierte en la opción racional desesperada. Encuentras una caravana usada por $18,000. La financias a 12 años con un interés del 11%. La cuota mensual es de $240. En teoría, esto lo soluciona todo. Has reducido tus gastos de vivienda en un 85%. Puedes ahorrar la diferencia. Puedes crear un fondo de emergencia. Puedes salir adelante. Excepto que ese cálculo omite el seguro, la matriculación, el propano, el combustible del generador, el mantenimiento y la realidad de que no tienes dónde aparcarla legalmente. Omite que el vehículo se deprecia un 40% en los 2 primeros años, mientras que apenas amortizas un 8% del capital. Omite que encontrar trabajo se vuelve más difícil cuando no tienes una dirección fija. Omite que una avería mecánica te deja completamente tirado. Pero cuando estás a 30 días del desahucio y los apartamentos no te aceptan sin $8,000 en efectivo y una prueba de ingresos que no tienes, no estás haciendo cálculos financieros completos. Intentas no acabar en la calle. La RV parece la salvación. En realidad, es arena movediza que se solidifica lentamente mientras estás parado en ella. La maquinaria de la destrucción. La etapa de colapso mecánico llega con inevitabilidad matemática, porque las RVs son máquinas absurdamente complejas que requieren mantenimiento constante. Vives en un vehículo que combina sistemas automotrices, sistemas eléctricos residenciales, sistemas de calefacción y cocina a propano, plomería con tanques de agua potable y residual, y componentes estructurales que nunca fueron diseñados para una ocupación continua. La autocaravana promedio en uso por personas sin hogar tiene 17 años. No es una edad para uso recreativo. Son kilómetros recorridos, peso constante y sistemas que operan más allá de las especificaciones de diseño. Las transmisiones de las autocaravanas de clase A fallan, con reparaciones que cuestan entre $4,000 y $8,000. Los motores presentan problemas que requieren reconstrucciones de entre $5,000 y $15,000. Las goteras en el techo causan deterioro estructural, cuya reparación cuesta entre $3,000 y $8,000. Los sistemas eléctricos se queman por el consumo constante y el funcionamiento del generador, con un costo de reemplazo de entre $1,500 y $4,000. Los mecanismos de extensión se bloquean, lo que requiere reparaciones hidráulicas o mecánicas de entre $2,000 y $6,000. Los ejes y componentes de la suspensión de los remolques se desgastan, con un costo de reemplazo de entre $2,000 y $5,000 por eje. Cualquiera de estas averías convierte tu casa rodante en una estructura inmóvil, estacionada ilegalmente donde quiera que se haya averiado. No puedes llevarla a un taller. No puedes moverla para cumplir con las normas de estacionamiento. No puedes remolcarla porque remolcar una casa rodante grande cuesta entre $300 y $800 solo por el transporte. Estás varado. Y varado significa que la siguiente etapa llega de inmediato. El laberinto de las normas de estacionamiento opera en prácticamente todas las ciudades estadounidenses, con pequeñas variaciones pero resultados idénticos. Los códigos municipales prohíben estacionar en un mismo lugar durante más de 72 horas consecutivas. No existen zonas de estacionamiento designadas para vehículos con remolque. No hay áreas permitidas para pernoctar. No hay infraestructura pública para estaciones de vaciado de aguas residuales ni puntos de llenado de agua. Es necesario moverse constantemente sin tener dónde estacionar legalmente. Los agentes de estacionamiento imponen multas que comienzan en $50 y aumentan hasta $300 por reincidencia. Después de 3 multas en 6 meses, muchas jurisdicciones autorizan el remolque inmediato del vehículo. Las multas se acumulan más rápido de lo que puedes pagarlas porque ya estás gastando cada centavo en sobrevivir. Una multa de $50 esta semana, $75 la semana que viene, por estacionar demasiado cerca de una esquina que no sabías que estaba restringida.
150 la semana siguiente por estacionar toda la noche en una zona comercial. En 2 meses tienes $450 en multas que no puedes pagar. Se convierten en órdenes de arresto. Las órdenes de arresto provocan la suspensión de la matrícula del vehículo. Ahora estás conduciendo ilegalmente. Una detención de tráfico y todo termina. La fase final del depósito es donde el sistema causa el mayor daño. Tu autocaravana es remolcada por multas impagas, infracciones mecánicas o simplemente por estar demasiado tiempo inmovilizada en un mismo lugar. El costo del remolque oscila entre $1,500 y $3,500, dependiendo del tamaño del vehículo. El almacenamiento en el depósito cuesta entre $60 y $80 por día. Después de 10 días, debes entre $2,000 y $4,000. Después de 30 días, la deuda asciende a entre $3,300 y $5,900. Casi nadie recupera su vehículo. Debes presentar formularios para recuperar tus pertenencias personales. Te dan 30 minutos y 2 cajas. Todo lo demás, documentos, fotografías, tareas escolares de los niños, herramientas, medicamentos, todo aquello que definía tu vida, se subasta o se destruye. Ahora te encuentras en la calle sin nada, excepto lo que cabe en 2 cajas y la ropa que llevabas puesta cuando llegó la grúa. Esto es lo que hace que esta situación sea particularmente devastadora a nivel nacional. Las ciudades de Estados Unidos gastan en conjunto aproximadamente $2,300 millones anuales en la aplicación de la ley RB. Los contratos de remolque consumen 800 millones. Las horas extras de la policía para operativos y respuestas ascienden a 550 millones. Los equipos de limpieza de obras públicas cuestan 420 millones. Las operaciones de los depósitos de vehículos requieren 310 millones. Los trámites legales cuestan 140 millones. La eliminación de vehículos no reclamados cuesta 80 millones. Se gastaron $2,300 millones en trasladar personas de un lugar a otro, confiscar sus hogares, destruir sus pertenencias y sumirlas aún más en la crisis. Después de todo ese gasto, ni una sola persona consigue una vivienda permanente, ni una sola. El dinero no resuelve el problema, ni siquiera lo contiene. Simplemente lo encarece y garantiza que quienes lo sufren padezcan el mayor daño posible. Mientras tanto, existen alternativas comprobadas que cuestan entre $4,000 y $6,000 por persona al año y logran tasas de éxito del 75 al 87% en la transición de las personas a una vivienda permanente en un plazo de 12 a 16 meses. Estacionamiento seguro con gestión de casos. Lugares legales donde residir mientras se reconstruye la vivienda. Acceso a recuperación de documentos. Asistencia para la búsqueda de empleo y orientación en materia de vivienda. La infraestructura necesaria para tratar la falta de vivienda de las personas sin hogar de origen rural como un problema de vivienda que requiere soluciones habitacionales, en lugar de un problema de aplicación de la ley que requiere castigo. Podríamos atender a cada una de las 400,000 personas sin hogar de origen rural en Estados Unidos por aproximadamente $2,300 millones al año. La misma cantidad que actualmente gastamos para empeorar sus vidas sin lograr nada. Ya estamos pagando por soluciones. Simplemente estamos optando por financiar la crueldad. Pero antes de hablar de lo que realmente funciona, es necesario comprender cómo se manifiesta esto a nivel humano. Porque las estadísticas no duermen en autocaravanas averiadas preguntándose si esta noche fallará la calefacción de propano y no despertarán. Las personas sí. El fracaso de $1,000 millones. Estados Unidos gasta más de $2,300 millones al año en gestionar la situación de las personas sin hogar, no para solucionarla, sino para invisibilizarla. La mayor parte de ese dinero se destina a contratos de grúa, horas extras de la policía, equipos de limpieza, depósitos de vehículos y trámites legales. Las ciudades pagan millones para demoler las últimas viviendas de la gente, almacenarlas en depósitos de vehículos y finalmente destruirlas sin dar cobijo a nadie. Esta maquinaria de control consume miles de millones sin ofrecer una sola solución. Las caravanas son confiscadas, subastadas o desguazadas junto con todo lo que contienen. Fotos, medicamentos, tareas escolares de los niños, como si borrar la visibilidad fuera la solución al problema. La policía impone multas, obras públicas limpia lo que las ciudades se niegan a limpiar y los tribunales tramitan un sinfín de multas que nadie puede pagar. Es un sistema diseñado para aparentar actividad sin lograr nada. Compárese eso con lo que realmente funciona. En San Diego, 6 estacionamientos seguros cuestan alrededor de $1,1 millones anuales y ayudan a casi el 90% de los participantes a conseguir una vivienda permanente en el plazo de un año.
Eugene, Sacramento y Los Ángeles gestionan programas similares con tasas de éxito cercanas al 80% y un coste aproximado de $5,000 por persona. Portland ha demostrado que pequeñas subvenciones de $2,500 para reparaciones básicas de vehículos pueden mantener a las personas trabajando y con vivienda por una fracción del coste de una grúa. Las cifras son devastadoras. Con los mismos $2,300 millones que se gastan actualmente en la aplicación de la ley, el país podría proporcionar estacionamiento legal y con servicios para los 400,000 residentes de zonas rurales o realojar a más de 160,000 familias. En cambio, estamos pagando miles de millones para perpetuar una crisis que podría solucionarse por el mismo precio. Y los costos ocultos son mucho mayores. Las visitas a urgencias de los residentes sin hogar de RV cuestan más de $3,000 millones anuales. La pérdida de productividad suma $12,000 millones más. El daño educativo a los niños desplazados se agrava durante décadas. Los departamentos de salud pública invierten grandes sumas en abordar problemas de saneamiento y enfermedades que existen únicamente porque la infraestructura es deficiente. Sabemos que funciona, sabemos que cuesta menos. Lo que falta es la voluntad de actuar. Hasta que eso cambie, Estados Unidos seguirá malgastando miles de millones en fracasos, priorizando el control de la visibilidad sobre la estabilidad humana y la crueldad sobre la alternativa más barata y probada de la compasión. El punto de decisión. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Casi 96 millones de personas viven al día, un enorme grupo de potenciales residentes en situación de calle, a la espera de un pago atrasado, una factura médica impaga o un despido que los lleve al límite. Los 400,000 que ya viven en vehículos son solo el comienzo. Cada mes, más familias pierden sus hogares a medida que los alquileres suben más rápido que los salarios y los ahorros se esfuman. La situación no ha mejorado, al contrario, está empeorando. Si nada cambia, las proyecciones indican que la población sin hogar en las regiones de Rhode Island podría alcanzar los 600,000 habitantes para 2027. Esto significa más familias desplazadas, más jubilados sin acceso a una vivienda asequible y más profesionales sin trabajo y sin un lugar donde vivir. La crisis se extiende desde las ciudades a los suburbios y a los pueblos pequeños, hasta que ninguna región queda al margen. El costo humano aumentará con ello. Más incendios en vehículos averiados, más muertes por frío, calor y monóxido de carbono, más niños que crecen sin estabilidad ni seguridad, más trabajadores atrapados en un círculo vicioso donde la vivienda es inasequible, pero esencial para conservar sus empleos. El colapso se acelera, engullendo a millones sin ofrecerles escapatoria. Los costos de aplicación de la ley también se dispararán. Si las ciudades intensifican los remolques y los desalojos, el gasto superará los $4,500 millones anuales sin que nadie tenga vivienda. Es un ciclo de destrucción, disfrazado de política. Más multas, más vehículos confiscados, más sufrimiento, más despilfarro. Pero existe otra alternativa. Ya existen modelos probados en San Diego, Eugene, Sacramento, Seattle, Los Ángeles y Portland, donde los programas de estacionamiento seguro brindan seguridad, higiene y gestión de casos por una fracción del costo de la aplicación de la ley. Implementar estos programas a nivel nacional costaría aproximadamente $2,800 millones al año, apenas 500 millones más de lo que ya se desperdicia en la aplicación ineficaz de la ley. Por ese precio, 500,000 de personas podrían vivir seguras, recuperar su estabilidad y acceder a una vivienda. El plan es sencillo: financiar estacionamientos seguros a través del HUD, vincular los fondos federales para personas sin hogar con servicios para quienes viven en sus vehículos y ampliar la vivienda para veteranos a través del VA. Equipar las áreas de descanso con estaciones de vaciado de aguas residuales, incentivar a los parques de casas rodantes a reservar espacios asequibles, eliminar las prohibiciones de estacionamiento para personas inscritas en programas de gestión de casos, designar zonas legales para pernoctar en áreas comerciales. Estas soluciones cuestan poco, pero lo cambian todo. El obstáculo no es el conocimiento ni el dinero, sino la voluntad política. Estados Unidos sabe perfectamente cómo resolver esta crisis y se niega a actuar. El verdadero cambio solo llegará cuando el silencio resulte más costoso que la compasión. Si quieres ayudar, exige transparencia. Pregunta a tus representantes por qué se siguen destinando $2,300 millones a la aplicación de la ley en lugar de a programas que han demostrado su eficacia. Pregunta: ¿cuál es su plan para los 400,000 estadounidenses que viven en vehículos y los 95 millones que podrían ser los siguientes? Este problema no necesita estudios, necesita acción. Porque la cuestión no es si la crisis se agravará,
sino cuánto tiempo fingiremos ignorarla. La decisión es ahora. O Estados Unidos amplía lo que funciona, o verá cómo este desastre humanitario se convierte en el fracaso más notorio de la década. Lo que ocurre en estas ciudades no es un caso aislado, forma parte de un patrón más amplio que se desarrolla en todo el país. Si no han visto nuestro último video, en él explicamos dónde se está propagando más rápidamente esta crisis, las ciudades que ya han superado sus límites. Véanlo a continuación para comprender la magnitud de lo que se avecina, y asegúrense de estar suscritos, porque esta historia no se detiene, y el próximo capítulo está aún más cerca de lo que creen.